Cuando dos jugadores necesitan el mismo ecosistema para rendir al máximo, alguien tiene que ceder. Esa es una de las leyes no escritas del fútbol de élite, una verdad incómoda que rara vez se verbaliza con claridad porque choca directamente con la narrativa romántica del cuantos más cracks, mejor equipo. Sobre el papel suena lógico, si juntas a los mejores, el resultado debería ser superior. Pero el fútbol no es una suma aritmética de talento, es un sistema de interdependencias, de espacios, de jerarquías implícitas y de roles que se respetan o se rompen. Todo cambió el día que Kylian Mbappé pisó el Santiago Bernabéu. No fue solo una presentación, no fue solo un fichaje mediático, no fue únicamente la incorporación de uno de los futbolistas más determinantes del planeta. Fue el inicio de una transformación silenciosa que en aquel momento muchos celebraron sin reservas, pero que con el paso del tiempo ha empezado a revelar sus consecuencias más profundas, no tanto en términos de resultados inmediatos, sino en la estructura interna del juego. Porque lo más inquietante de todo esto es que no era algo imprevisible. Al contrario, estaba escrito en la lógica del propio equipo. Era, en cierto modo, una consecuencia natural de empujar demasiado lejos una idea que ya funcionaba. Cuando uno analiza al Real Madrid de hace 2 o 3 temporadas, no está viendo simplemente a un equipo ganador. Está viendo una estructura perfectamente diseñada, un sistema donde cada pieza tenía sentido dentro de un engranaje colectivo. No era solo talento, era sincronización. No era solo calidad individual, era armonía táctica sostenida por automatismos muy claros. Aquel equipo tenía algo extremadamente difícil de construir y aún más difícil de mantener: equilibrio dinámico. Vinicius Jr. dominaba la banda izquierda con una capacidad de desequilibrio casi incontrolable para cualquier defensa, generando superioridades constantes incluso en situaciones aparentemente cerradas. Rodrigo, por su parte, no era solo un extremo, sino un jugador con inteligencia posicional, capaz de aparecer entre líneas, atacar el segundo palo o incluso asumir responsabilidades de finalización en momentos clave sin necesidad de ser el foco principal del sistema. Y Jude Bellingham sorprendía al mundo entero con una interpretación del juego ofensivo que iba mucho más allá de los goles. Actuaba como un híbrido entre mediapunta, llegador y conector, un jugador capaz de dar continuidad a cada jugada, acelerar o pausar el ritmo según lo exigiera el contexto, y sobre todo, interpretar los espacios como pocos en el fútbol actual. Era un equipo que no dependía de una sola figura. Funcionaba como un organismo vivo, donde cada movimiento tenía un propósito y cada jugador entendía su función dentro de un todo mayor. Cuando uno fallaba, otro compensaba. Cuando uno brillaba, el sistema lo amplificaba sin romper su estructura. Y lo más importante, no había una obsesión porque todos participaran en todo, sino una aceptación tácita de roles diferenciados que se complementaban de forma natural. Y entonces llegó Mbappé. La narrativa fue inmediata y prácticamente irresistible. El heredero natural del trono del fútbol mundial. El jugador llamado a dominar la nueva era tras el ciclo de Messi y Cristiano Ronaldo. El fichaje que debía marcar una época, no solo en términos deportivos, sino también simbólicos. Y sobre el papel, todo tenía sentido. Fichar a uno de los mejores jugadores del mundo siempre parece una decisión incuestionable. Nadie discute la calidad individual de Mbappé, ni su capacidad para decidir partidos en espacios reducidos, ni su impacto en transiciones o su amenaza constante al espacio. El problema nunca fue ese. El problema es que el fútbol no funciona solo en el papel. Lo que muchos no quisieron ver en ese momento es que el Real Madrid ya estaba en una dimensión altísima de rendimiento colectivo. No necesitaba una revolución, necesitaba continuidad. Y cuando tocas algo que ya funciona casi a la perfección, el margen de error no es amplio, es extremadamente estrecho. Integrar a Mbappé no era simplemente añadir calidad, era modificar estructuras, alterar dinámicas invisibles y, sobre todo, redefinir jerarquías que hasta ese momento estaban perfectamente asumidas dentro del equipo. Porque el fútbol de élite no se desordena solo por exceso de talento, sino por la superposición de funciones. Cuando dos jugadores necesitan atacar los mismos espacios, recibir en zonas similares o partir desde el mismo tipo de ventaja posicional, el sistema empieza a generar fricciones internas. No necesariamente conflictos personales, sino incompatibilidades tácticas. El balón empieza a circular con otras intenciones, los movimientos dejan de ser automáticos y pasan a ser condicionales, y lo que antes era instintivo se convierte en una negociación constante. En ese contexto, el Real Madrid deja de ser un ecosistema perfectamente equilibrado para convertirse en un equipo en reajuste permanente. No porque el nivel haya bajado de forma directa, sino porque la estructura ya no es tan natural como antes. Vinicius ya no siempre recibe en las mismas condiciones, Bellingham tiene que ajustar su interpretación del espacio en función de otra referencia ofensiva más fija,
Mbappé, por su propia naturaleza, tiende a ocupar zonas que antes eran fluidas y compartidas. El resultado no es necesariamente negativo en términos absolutos, pero sí más complejo en términos de funcionamiento. El equipo ya no fluye igual, porque ahora hay más decisiones implícitas en cada acción. Y en el fútbol de élite, cuando un sistema pierde fluidez, empieza a depender más de la inspiración individual que de la automatización colectiva. Ahí es donde se produce el verdadero cambio, no en lo que el equipo es capaz de hacer, sino en cómo lo consigue. Y esa es, precisamente, la paradoja de los fichajes galácticos en equipos ya estructurados. No se trata de si el jugador es bueno o no, sino de qué tipo de ecosistema exige para rendir al máximo, y que parte de ese ecosistema ya estaba ocupada por otros jugadores que también necesitan condiciones específicas para brillar. En ese choque de necesidades es donde se define el verdadero impacto de una incorporación así. Porque al final, el fútbol de élite no premia simplemente acumular talento. Premia la capacidad de organizarlo sin que se estorbe a sí mismo. De repente, el espacio natural de Vinicius empezó a verse invadido. Dos jugadores con características similares, dos futbolistas que necesitan arrancar desde la izquierda, encarar, atacar el espacio, sentirse libres en ese sector. Y el problema no era que uno fuera mejor que el otro, el problema era que ambos necesitaban lo mismo para rendir al máximo. Ahí empezó el primer gran conflicto. El Real Madrid dejó de tener roles tan definidos como antes. Lo que antes parecía automático, ahora empezó a parecer forzado. Donde antes había mecanismos claros, comenzaron a aparecer situaciones de improvisación. Y eso, en el fútbol de élite, se paga caro porque los equipos no se sostienen únicamente por talento individual, sino por la coherencia de sus piezas. Durante años, el Madrid había funcionado como una estructura casi quirúrgica en ciertos momentos. Cada jugador entendía su zona, su responsabilidad, su timín. No siempre era perfecto, pero había una lógica interna reconocible. Sin embargo, con la acumulación de talento ofensivo en espacios similares, esa lógica empezó a deformarse. No de golpe, sino poco a poco, como una grieta que se extiende sin hacer ruido. Mbappé no es un delantero centro clásico. No es un 9 que fije centrales constantemente, que juegue de espaldas, que actúe como referencia permanente dentro del área. No es Karim Benzema, ni tampoco un delantero de área tradicional que espera centros o vive exclusivamente del remate. Su fútbol nace desde fuera hacia adentro, desde la velocidad, desde el uno contra uno, desde el espacio. Y ese territorio ya tenía dueño parcial, o al menos estaba claramente ocupado por Vinicius en la estructura del equipo. El problema no es solo de posicionamiento, sino de naturaleza futbolística. Ambos jugadores interpretan el ataque desde la misma lógica: recibir en ventaja, atacar al defensor en carrera, generar superioridades a partir del desborde. Cuando dos futbolistas de este perfil coinciden en el mismo carril, el campo deja de expandirse y empieza a comprimirse. Ni Mbappé dejó de buscar esa zona, ni Vinicius cambió su naturaleza. Ninguno renunció a lo que le hace diferencial. Y el sistema, en lugar de encontrar una solución clara y estable, empezó a adaptarse de forma constante, casi reactiva, dependiendo del partido, del rival o del momento. Esa falta de estabilidad táctica es lo que, a largo plazo, va erosionando la identidad de un equipo. Lo curioso es que, si uno mira los números, Mbappé cumple. Y cumple con creces. Goles, estadísticas, registros de élite, participación directa en acciones decisivas. Todo está ahí, perfectamente respaldado por datos que, en apariencia, justifican su impacto. Pero el fútbol no es solo números. Hay una dimensión invisible que no aparece en las estadísticas: el funcionamiento colectivo, la fluidez del juego, la sensación de armonía entre líneas. Y ahí es donde empiezan las dudas. Porque la pregunta importante no es cuántos goles marca Mbappé, sino si el equipo juega mejor con él en ese rol específico dentro de esta estructura concreta. Y esa es una cuestión mucho más compleja, porque implica analizar no solo lo que suma, sino lo que modifica, lo que desplaza y lo que, indirectamente, puede restar al conjunto. El Real Madrid actual ya no transmite la misma sensación de control que en otras etapas recientes. Ya no domina los partidos con la misma autoridad sostenida. Ya no impone su ritmo con la misma naturalidad. Hay momentos de brillantez, sí, pero son más fragmentados, menos continuos, menos sostenidos en el tiempo. Y gran parte de eso tiene que ver con lo que ocurre cuando Mbappé no tiene el balón, o incluso cuando lo tiene pero condiciona la estructura alrededor. Sus movimientos, muchas veces, rompen la estructura ofensiva. Su tendencia a caer hacia la izquierda genera acumulación en zonas donde antes había equilibrio y distribución del espacio.
El campo se inclina hacia un lado, como si todo el sistema gravitara de forma natural hacia su zona de confort. Eso obliga a reajustes constantes en tiempo real, que no siempre salen limpios. El centro del ataque queda vacío en demasiadas ocasiones, y eso obliga a otros jugadores a asumir funciones que no son naturales para ellos. Delanteros o mediapuntas que antes recibían entre líneas con ventajas claras, ahora deben interpretar movimientos de apoyo, desmarques o incluso ocupación de zonas de finalización que no estaban dentro de su rol principal. Antes, Bellingham atacaba los espacios con libertad total. Llegaba desde segunda línea con ventaja, sorprendía, irrumpía en zonas donde el rival ya estaba desorganizado. Hoy, muchas veces, tiene que generarlos él mismo. Tiene que bajar a recibir, arrastrar marcas, iniciar acciones que antes nacían en otros pies. Y eso cambia completamente su impacto en el juego, porque pasa de ser un finalizador de ventajas a un constructor de situaciones. Y ese cambio no es menor. Porque un jugador como Bellingham no está diseñado para ser el origen constante del desequilibrio, sino uno de sus principales beneficiarios. Cuando el sistema le obliga a ser el punto de partida más que el de llegada, su rendimiento puede seguir siendo bueno, incluso decisivo, pero pierde parte de su esencia más peligrosa. Al final, el problema no es individual. No es Vinicius contra Mbappé, ni Mbappé contra Bellingham. El problema es estructural. Es la suma de piezas de élite que, en lugar de potenciarse de forma natural, empiezan a solaparse en zonas críticas del campo. Y cuando eso ocurre, el equipo deja de ser una suma de talentos para convertirse en una negociación constante de espacios. El fútbol moderno es extremadamente sensible a estos detalles. No hace falta que algo esté mal para que deje de funcionar, basta con que no esté perfectamente alineado. Y el Real Madrid, en este escenario, vive en esa frontera, entre el equipo que puede ser devastador por acumulación de talento y el equipo que se desordena por exceso de coincidencias funcionales. Porque al final, en el fútbol de élite, no siempre gana el que tiene más estrellas. A veces gana el que consigue que todas brillen sin eclipsarse entre ellas. Hay jugadas que explican este problema de forma casi perfecta, casi como si fueran pequeñas radiografías del sistema. Situaciones donde Mbappé abandona el centro del ataque para ocupar la banda izquierda incluso cuando el equipo ya tiene superioridad numérica en ese sector. En teoría, ese tipo de movimiento debería ser un multiplicador de ventajas, atraer marcas, liberar el carril central, generar desajustes en la defensa rival. Pero en la práctica, en este contexto concreto, lo que muchas veces provoca es el efecto contrario. Porque cuando un jugador que debería fijar a los centrales y ocupar el área se desplaza hacia zonas exteriores, el área queda huérfana. Y si nadie ocupa ese espacio de forma natural, el equipo pierde presencia en el lugar donde realmente se deciden los partidos, el punto de penalti, el segundo palo, la zona de remate. Lo que debería abrir espacios, los cierra. Y cuando el delantero más adelantado no ocupa el área, alguien tiene que hacerlo. Pero ese alguien no siempre existe de forma automática. Hay que estar diseñado para ello. El problema es precisamente ese, que ese alguien ya no está claramente definido. Y cuando un equipo pierde referencias ofensivas fijas, pierde algo más profundo que posiciones en el campo. Pierde claridad. Pierde automatismos. Pierde la sensación de saber qué va a pasar en la siguiente jugada. Y en el fútbol de élite, donde los detalles deciden eliminatorias, esa falta de estructura se paga muy cara. A todo esto se suma otro factor clave que amplifica el problema, el control del juego desde la base. Durante años, el Real Madrid sostuvo su estructura con una pieza casi insustituible en la organización del centro del campo. La salida de Toni Kroos dejó un vacío enorme en la forma de entender la posesión, la pausa y la circulación del balón. No solo era un pasador, era el metrónomo del equipo. El jugador que decidía cuándo acelerar y cuándo respirar. Sin él, el equipo ha ganado verticalidad, pero ha perdido control. Y ese desequilibrio hace que todo el sistema se vuelva más dependiente de acciones individuales. Luka Modric, por su parte, sigue siendo un jugador de altísimo nivel técnico y lectura, pero ya no puede sostener ese control durante 90 minutos ni asumir de forma constante el peso organizativo que antes compartía con Kroos. Su influencia es más intermitente, más dosificada, más puntual. Y en ese contexto, la figura de un delantero que ordene los ataques se vuelve aún más importante. No solo un finalizador, sino un referente estructural. Un jugador que fije centrales, que dé continuidad a las jugadas, que condicione el posicionamiento defensivo rival simplemente por su presencia constante en zonas de remate. Mbappé no es ese perfil. Y aquí es donde nace la fricción real del sistema. Es un jugador devastador en lo individual,
probablemente uno de los más determinantes del mundo en transición, en espacio abierto, en aceleración y definición. Pero el problema no es su calidad, sino su encaje. Porque su tendencia natural es moverse hacia zonas donde puede recibir de cara, arrancar, encarar, atacar el espacio lateral o diagonal. Eso es precisamente lo que le hace tan peligroso. Pero ese mismo movimiento, cuando no está perfectamente coordinado con el resto del equipo, puede desordenar la estructura ofensiva. Y aquí es donde la situación se vuelve más compleja. El equipo no solo tiene que aprovechar a Mbappé, también tiene que compensar lo que su estilo altera en el sistema. Eso implica que otros jugadores deben asumir roles que no siempre están preparados para ejecutar de forma natural. Extremos que deben convertirse en delanteros, mediocampistas que deben llegar más al área, laterales que deben ocupar zonas interiores. Todo se reajusta constantemente. Y cuando todo se reajusta constantemente, el equipo deja de tener automatismos claros. Aquí es donde la historia empieza a recordar a otros casos. Como el Paris Saint-Germain, donde el talento individual sobraba pero la estructura colectiva era inestable. Equipos llenos de estrellas, pero con una jerarquía táctica difusa, donde muchas decisiones giraban alrededor de un solo jugador. No porque el equipo lo necesitara siempre, sino porque el sistema tendía a adaptarse a él de forma casi natural. Hoy, el Real Madrid empieza a mostrar síntomas que algunos consideran similares, aunque en un contexto distinto y con una estructura histórica mucho más sólida. No estamos hablando de un colapso ni de una crisis estructural absoluta, pero sí de una fase de transición donde la identidad no está completamente definida. Y eso se nota especialmente en partidos grandes, donde el rival obliga a tener claridad táctica durante 90 minutos. En encuentros de máxima exigencia, como contra el Bayern o equipos de ese nivel europeo, se perciben estos matices con más nitidez, menos control de los tiempos, más dependencia de acciones individuales, menos continuidad en ataque posicional y más ataques directos que no siempre terminan en situaciones de remate claras. No es una cuestión de esfuerzo ni de intensidad, sino de estructura. La pregunta ya no es simplemente si Mbappé es bueno. Esa respuesta es evidente y no está en discusión. La pregunta real es si el Real Madrid es mejor desde su llegada en términos colectivos, no individuales. Si el equipo fluye más, si genera más ocasiones limpias, si domina más fases del partido, si concede menos transiciones peligrosas, si tiene más control en partidos cerrados. Porque si la respuesta es negativa o incluso ambigua, entonces el problema no es superficial. No es de forma física, ni de adaptación temporal. Es un problema estructural. Un problema de diseño. Y eso obliga a tomar decisiones complejas en el medio plazo. Adaptar el sistema completamente a Mbappé, lo que implicaría asumir que él es el eje ofensivo absoluto. Intentar una convivencia táctica más compleja con Vinicius, lo que requiere ajustes muy finos en los espacios, los desmarques y las zonas de influencia de ambos. O cambiar el sistema por completo, lo que afectaría a la forma de jugar del equipo en su conjunto. Ninguna de estas opciones es sencilla. Todas tienen costes. Todas implican renuncias. Y todas requieren tiempo y estabilidad, dos cosas que en el fútbol de élite rara vez se conceden sin presión externa. Mientras tanto, los números de Mbappé seguirán siendo excelentes. Seguirá marcando goles, seguirá generando peligro, seguirá siendo decisivo en acciones puntuales. Pero el fútbol no es solo producción individual. Es funcionamiento colectivo, es equilibrio, es sincronización de movimientos, es saber qué ocurre cuando pierdes el balón y cómo reaccionas como bloque. Y hoy, en ese apartado, el Real Madrid está lejos de su mejor versión. No porque falten jugadores de calidad, sino porque todavía no está completamente definido cómo encajan todos en el mismo sistema sin restarse funciones entre sí. La gran duda de fondo es si merece la pena construir todo alrededor de Mbappé, si eso significa modificar, incluso parcialmente, la identidad que durante años ha hecho al Real Madrid un equipo reconocible en su manera de competir en Europa. Equilibrio, jerarquía en el centro del campo, claridad en los roles y una sensación constante de control emocional en los momentos grandes. El debate no es si Mbappé encaja en el Real Madrid en términos de talento. El debate es qué tipo de Real Madrid quiere ser el Real Madrid con él. Y esa es una pregunta que no se responde con goles, sino con estructura, tiempo y coherencia táctica.